Nuevo bloque en Entre Líneas y nos vamos a meter a hablar de política y del escenario electoral que se viene, un mes y hay poquitos días. Sí, ¿qué posibilidades tiene el gobierno de revertir una situación que venía deteriorándose paulatinamente, no solamente en lo económico, sino también en lo político? Hablamos con Gustavo Córdoba, consultor de Suban Córdoba y Asociados, que hace poquitas horas publicó una encuesta que muestra precisamente ese deterioro de la imagen de Milei, y hablamos con Gustavo Córdoba sobre si el gobierno tiene tiempo y tiene posibilidades de revertir esa dinámica tan negativa que ha venido desarrollándose en las últimas semanas. Y fíjate que con los acontecimientos de hoy, ya la encuesta que publicamos ayer ya quedó claramente descontextualizada, ¿no? Pero hasta ayer, yo te diría, el gobierno estaba enfrentando una situación de altísima complejidad, una suerte de una combinación de un default político, ya sea porque no supo leer adecuadamente los resultados de la provincia de Buenos Aires o porque no supo cómo reaccionar frente a las sospechas de corrupción en el caso de la discapacidad, y un default económico, porque los dólares siguen sin aparecer. Yo creo que es importante para el gobierno este pronunciamiento del gobierno norteamericano, el secretario del Tesoro, pero del dicho al hecho, Marcos, hay un trecho que todavía nadie puede saber cuánto va a demandar. Lo que sí yo creo que estoy en condiciones de decirte es que primero efectivizar esa promesa va a llevar mucho tiempo. Y yo no sé si los mercados, yo no sé si la sociedad argentina tiene la paciencia suficiente como para aguantar hasta el año que viene para que esos fondos se materialicen, ¿no? Me parece que la crisis del gobierno es más del minuto a minuto que del mes de enero o febrero del año próximo. Eso por un lado. Por el otro, cualquier préstamo implica condiciones. Hay que ver las condiciones. Porque me imagino que vos y yo, si tenemos algún problema de plata, pedimos un crédito, bueno, vamos a ver la letra chica, vamos a ver cuántos intereses pagamos y ver qué nos piden, ¿no? En términos de garantía. Habrá que ver si este gobierno transparenta qué te pide el gobierno estadounidense a cambio de este salvataje. Y por otro lado, después está la cuestión del Congreso Nacional. Este préstamo tiene que pasar por el Congreso Nacional, si no, el gobierno va a seguir acumulando causales de juicio político de manera importante, ¿no? En cuanto a la dinámica electoral, Gustavo, bueno, el gobierno ha logrado calma financiera, calma en los mercados que parecían a punto de explotar. ¿Esto puede tener un traslado al plano electoral, teniendo en cuenta que, por ejemplo, las elecciones en Buenos Aires se interpretaron como un voto bronca, un voto castigo al gobierno por el deterioro en la calidad de vida? Esto no mejora la calidad de vida todavía de la gente y, por lo tanto, todavía no puede trasladarse a lo que sea la instancia del voto. Yo coincido, es una medida, te diría, improvisada, extremadamente fuera de planificación. Fíjate que el gobierno incluso a partir de acá puede cambiar el estilo, el tono lo cambió, por ejemplo, Milei, viste que cuando mandó el proyecto de presupuesto al Congreso usó un tono más mesurado, puede cambiar incluso de gabinete, puede cambiar al gabinete entero, pero déjame decirte una cosa, Marcos, si el gobierno no acierta en el cambio de políticas, el gobierno va a estar muy comprometido, porque las causas que lo llevaron a estar en esta situación fueron generadas por el propio gobierno, que no solamente erró en el diagnóstico político, erró en el diagnóstico económico y erró también en la forma de llevar adelante su gestión, su gobierno. Acordate que el presidente Milei asume el cargo dándole las espaldas al Congreso, tratándolos de nido de ratas y de mierdas. Entonces, no hay que hoy prestar demasiada atención al hecho de la contradicción del gobierno, que ahora sí necesita diputados y senadores, ¿no es cierto? Y ha perdido desde que asumió hasta acá a la mayoría de los aliados, aliados que lo acompañaban sin pedir contraprestación, ¿no? El gobierno, fíjate, dinamitó uno por uno todos los puentes de diálogo con sus eventuales aliados, con lo cual hoy tiene un panorama sumamente complejo. Fíjate que incluso creo que la oposición política, incluso aquella más encarnizada, no tiene nada que ver con la realidad que hoy tiene la economía argentina. Es todo obra autoinfringida del gobierno de Milei, de su propia incapacidad, de sus errores de diagnóstico. Así que yo te diría, ¿qué espero del escenario electoral? Por un lado, ver que el gobierno ha caído en términos porcentuales en todo el país. Cayó en Córdoba, cayó en Buenos Aires, cayó en Santa Fe, mantiene algo en Capital Federal, mantiene algo por ahí en Mendoza, puede ganar en apenas 4 provincias, te hago un balance nacional. En el resto puede haber alguna provincia que esté empatada, como Tierra del Fuego, Chaco, pero el dato que te voy a dar es significativo.
hay un montón de provincias, al menos 5, en las cuales los libertarios ya no estarían entrando diputados. Y la cosecha en las provincias grandes ya no sería de la magnitud que ellos esperaban. Con lo cual, déjame decírtelo en estos términos, con préstamo de Estados Unidos o sin el préstamo, pareciera ser que el objetivo del gobierno de lograr el tercio en diputados para evitar el juicio político tampoco se logra. Esto no es complicado para el gobierno, es la coyuntura, es como está hoy, o esto que señala tu encuesta, que es muy importante en el sentido de decir, la gente perdió la expectativa hacia adelante, no solamente ve mal el presente, sino que tampoco ve con optimismo el futuro, y eso le juega muy en contra al gobierno en términos electorales. Claro, porque además hay que pensar en las dimensiones de la crisis, ignoradas y subestimadas por el gobierno, porque tenés la crisis económica, tenés la crisis política, tenés la crisis de decepción de gestión. Por ejemplo, la motosierra, que es el emblema de Milei, generó la crisis y las muertes del fentanilo. Muertes de las cuales el gobierno todavía no se ha hecho cargo. El ministro Lugones todavía anda dando vueltas por ahí, ¿no es cierto?, sin renunciar, sin dar una explicación. Y te digo un elemento más. La cuestión de la dimensión ética y moral de la sospecha de corrupción alejó a muchos votantes propios del gobierno. Es decir, aquel votante que la estaba pasando mal económicamente, pero que decía, yo banco este gobierno porque después de tanto sufrimiento vamos a salir porque vale la pena el esfuerzo, ese mismo votante en Buenos Aires, por ejemplo, dijo, listo, hasta acá llegamos, ya no te apoyo más, no te banco más. La sola sospecha de corrupción en este gobierno fue determinante, Marcos, para el voto castigo que sufrió el gobierno y que a hoy, 22 de septiembre, el gobierno creo que todavía se niega a entender qué fue lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. Bendito, ¿cómo viste el ataque directo de Milei a Schiaretti? Algo que no se había visto hasta ahora, ¿no? Mirá, le dijeron los asesores, Javier, no hay que atacar a los gobernadores o a las figuras provinciales que tienen buena imagen y tampoco hay que hablar de la causa de las coimas. ¿Qué hizo el presidente? Exactamente eso. Atacó a la mejor imagen quizá del interior de la Argentina, ¿no? Y habló de que las coimas, los audios habían sido generados por inteligencia artificial. No sé qué decirte, Marcos, pero es evidente que este es un gobierno raro, con un presidente también. Quizá lo único que se puede decir a favor de él, que él nunca fingió esto que es, ¿no? Así que no sé qué decirte. La verdad que es una sorpresa porque no sigue los parámetros racionales, ¿no? Bueno, ahí estaba Gustavo Córdoba, consultor de Suban Córdoba y Asociados, y su lectura sobre el escenario político de cara a las elecciones del 26 de octubre.